Hablamos ahora de salud en Directo América de France 24 y Mar Romero Sala ya está lista en el estudio para hablar de los olores, Mar, porque un estudio muestra de cómo es importante los olores corporales para nosotros los humanos. ¿De qué estamos hablando? Buenos días, Raúl. Efectivamente, salió la noticia hace unos días y ha tenido mucha repercusión, ¿no? Es un estudio del Instituto de Ciencias Weizmann de Israel, publicado en la revista Science Advances. Sus principales conclusiones son que los humanos, igual que otros mamíferos, usamos estos olores para construir relaciones de amistad, personales en este caso. ¿Cómo hicieron? Buscaron parejas de amistades, de personas del mismo género, que definieran su amistad como una amistad click, es decir, que desde el inicio hubiera una relación de confianza, que fuera un instantáneo, casi como un flechazo, pero en las amistades. Analizaron esos olores corporales y vieron que eran más similares que la similaritud media, digamos, entre personas, ¿no? Que tenían más relación sus olores que cuando cogías personas al azar. Luego, para corroborar también esta teoría, porque recordemos es un estudio pequeño, fueron unas 20 parejas en total, claro. Cogieron a personas desconocidas entre ellas, las pusieron a hacer un ejercicio de espejo, que es cuando hacen mímica dos personas sin poder hablar para que no hubiera comunicación verbal, y luego vieron que personas también decían haber sentido una conexión instantánea con esta otra persona que habían tenido enfrente. ¿Qué vimos en esos resultados? Pues que según este grado de empatía o grado de conexión reportada por las dos partes de la pareja, también había unos olores más similares. En naranja vemos lo que pasó entre los hombres, en morado lo que pasó entre las mujeres, los recuadros también que están marcados son las personas que dijeron sentir ese clic, y cuanto más intenso es el color es que más se parecían sus olores. Igualmente vemos que a pesar de que hay esta correlación significativamente en la estadística, pues hay algunas excepciones, hay otros factores que pueden influir. En el mismo gráfico vemos algunos recuadros marcados que son de un color más pálido, entonces pues también tenemos que coger, como siempre, todos estos resultados con cierta prudencia. Claro, 100% más, pero ahora le pregunto entonces cómo se generan nuestros olores. Bueno, el olor sobre todo viene desde la piel que recubre todo nuestro cuerpo, de las glándulas sudoríparas que hay repartidas por todo nuestro cuerpo. Y también es muy importante decir que el olor de una persona puede estar determinado por hasta más de 6.000 moléculas, es decir, que son realmente complejas estas químicas que suceden. Además puede cambiar, es decir, las personas podemos oler distinto a raíz del estrés. Por ejemplo, segregamos un ácido láctico, que eso se puede notar en el olor. Igual pasa con el miedo, hay una feromona que se genera con el miedo o con la adrenalina que se puede llegar a sentir en el olor. Y pues todo esto entonces nos hace pensar que si en realidad hay muchos animales, sobre todo los mamíferos, ¿no?, que usan el olor para construir sus vínculos con otros animales mamíferos, ¿por qué pues los humanos no somos tan diferentes? Y de hecho esta era una de las conclusiones que remarcaban en el estudio. El olfato es una información sensorial dominante subyacente en las interacciones sociales. Esto se reconoce ampliamente en otros mamíferos terrestres, pero normalmente se rechaza en los humanos. En los humanos, el rol de olfato ha sido denigrado en parte por varios tabús sociales, culminando en la idea de que el olfato no es importante para la socialización humana. En este estudio detectamos que los humanos usan información olfactiva para guiar sus preferencias en las interacciones no románticas entre personas del mismo sexo. Pasamos a hablar de otro tema, Mari. ¿Cómo nos afecta el consumo de alcohol y las nuevas recomendaciones de los expertos, teniendo en cuenta que evidentemente no está de ninguna manera recomendado tomar alcohol? Exacto, empezando por ahí, no hay un consumo cero que sea responsable, o sea, no hay un consumo moderado que sea responsable. Lo recomendable siempre es el consumo cero de alcohol. Yo sé que a veces desearíamos escuchar otras cosas, pero bueno, estas son las recomendaciones que salieron la semana pasada del Congreso Internacional del Hígado, que se celebró en Londres. Y el mensaje clave que han intentado transmitir estos grupos de expertos es que al menos deberíamos pasar 3 días a la semana seguidos sin consumir alcohol. ¿Por qué? Para dejar regenerar y recuperarse al hígado, que ahora veremos que es el órgano que filtra la mayor parte de esta sustancia. De nuevo, eso, asumir que no hay ningún tipo de consumo de alcohol que sea saludable. Lo hemos hablado en otros espacios que pueden recuperar en la página web de France 24. También ese mito de que una copa de vino al día es saludable no lo es. También pidieron regulaciones desde las políticas públicas, por ejemplo, igual que sucede con el tabaco, aumentar el precio, disminuir la publicidad que recibe, ¿no? Recordemos, el
alcohol es una sustancia que se ha demostrado que es cancerígena, además también es una sustancia adictiva y sobre todo recarga el hígado. Ahora vamos a hablar de este órgano. Provoca enfermedades como la inflamación hepática, como la cirrosis, que básicamente es como si todo el hígado se convirtiera en una especie de cicatriz y dejara de funcionar como un filtro. Y por último, el 90% de las enfermedades hepáticas son prevenibles. Ese es el mensaje también más importante. Mar, y le pregunto qué pasa entonces en nuestro cuerpo cuando tomamos alcohol, sobre todo en nuestro hígado, que estábamos hablando de eso. Sí, vamos a repasarlo para entender a qué lo sometemos cuando tomamos, ¿no? El alcohol básicamente se ingiere, igual que la comida, otros líquidos, llega al estómago. Allí es donde se absorbe, es decir, pasa a la sangre aproximadamente entre el 10 y el 20% de este alcohol. Después es cuando llega al intestino, según, por ejemplo, además, si hemos comido mucho o poco, es que nos sentimos más alcoholizados o no, precisamente por la rapidez en la que se queda en el estómago o pasa al intestino. Pero bueno, el 80-90% del alcohol se absorbe en este intestino, llega al riego sanguíneo, ahí es cuando notamos nosotros los efectos del alcohol, y en la sangre es donde llega al hígado, que es donde se va a filtrar. Allí hay unas enzimas, que son un tipo de proteínas, que hacen este proceso de oxidación del alcohol y es donde pues, se depura, pero se crean estas sustancias que son tan tóxicas para nosotros. Entonces, dejar descansar el hígado, importante para nuestra salud. Así es, Mar, muchísimas gracias como siempre por toda la información. Mañana, por supuesto, más salud. Pasamos a saludar a nuestro segundo invitado del día.